Bienvenido, Emma. Contame, ¿por qué redención? ¿Qué es lo que propones en esta obra? Redención es una obra sumamente compleja y profunda, en la cual hablamos de religión, ¿no? Como el subtítulo lo dice. En este caso hablamos de la religión evangélica. El tema de la obra se puede aplicar a cualquier religión y ponemos como ejemplo las terapias de conversión y los extremos a los que puede llegar cuando se torna una religión de una manera súper extrema y súper conservadora del lugar del amor en vez del lugar de la represión, ¿no? Con un convencimiento que hace que uno niegue su propia naturaleza. Ese sería el tema, digamos, principal de la obra, la naturaleza de las personas y hasta cuánto uno puede llegar a seguir un camino que le marca una religión, en este caso la evangélica, y dejar de lado sus propios instintos, sus propias naturalezas, ¿no? Hablar de religión, interpreto que en algunos espacios todavía sigue siendo un tema, digamos, entre comillas, sensible. ¿Tuviste alguna dificultad al tocar este tipo de temáticas? No, teníamos, no sé si miedo, pero incertidumbre en cuanto a las reacciones, porque es una obra fuerte que también trata el tema de las adicciones y los cambios de vida, las elecciones sexuales, pero es muy polémica en cuanto al tema religioso, pero nunca tuvimos una devolución mala o un rechazo a la obra. Al contrario, nos han ido a ver gente de la Asociación Argentina LGTBI y se han ido muy emocionados y contentos, y gente evangélica nos han aplaudido también, nos han ido a ver más de una vez, porque están contentos de que mostremos una mirada desde afuera, desde los cultos. O sea, ¿qué mirada tiene la gente que no pertenece a los cultos evangélicos de ellos? Entonces no tuvimos una evolución negativa, al contrario. A mí, en lo personal, como actriz, siempre me encantó la caracterización. O sea, siempre cuando ensayaba o cuando, no sé, me enfrentaba a un material, recontra pensaba en la estética, en el vestuario, el maquillaje, los zapatos, el pisar, y siempre fue algo que me súper interesó, siempre, pero desde re chiquita, en los primeros talleres que hacía, siempre lo usaba el maquillaje como una herramienta de expresión. Y eso me llevó a estudiar, porque quería saber más, porque había cosas que no me salían, o que cuando las hacía me quedaban mal y quería que me queden de otra manera. Y bueno, y ahí fue que empecé a formarme, y cuando me di cuenta era maquilladora. Y contame, ¿qué detalles tienes en cuenta a la hora de maquillar? ¿Detalles? Sí. Ay, lo que pasa es que, a ver, en principio yo lo que primero hago es focalizarme en el rostro que tengo presente, que tengo frente a mí, en sus características, porque las tengo que aprovechar. O sea, tanto para embellecer como para lo que vaya a hacer, yo tengo que aprovechar lo que la cara me está dando. Y a partir de ahí propongo, por ejemplo, a la hora de, no sé, de maquillar a un actor que está componiendo un personaje X, el que sea, a partir de sus características y de sus rasgos, es que propongo y llego y voy hacia algún lugar. Porque y no es un dato menor, ¿viste? Porque muchas veces te traen ideas que tal vez son muy difíciles de aplicar en un rostro o en otro. Todo se puede adaptar de alguna manera, pero hay que saber que se tiene que adaptar, ¿no? Claro. Bien, vamos a contar un poco a la gente que nos está escuchando sobre Niño de Agua. Contame, Sil, ¿cómo es hacer teatro para las infancias? Bueno, mira, el proyecto de Niño de Agua nosotras lo armamos pensando en un espectactor niñe que forme parte de la apuesta, ¿no? Porque lo que entendemos es que muchas veces hay muchas propuestas para
para las infancias que excluyen a los niños o los tratan como tontos, como que no entienden, como que hay que hablarles despacito y cantarles la canción tontita, ¿no? Nosotros incluimos, los consideramos sujetos. Entonces, a partir de ahí creamos una historia como cualquier historia de cualquier obra de teatro, que tenga poesía, que tenga una buena trama, que tenga un mensaje, por supuesto bien actuada, y además de eso, agregándole colores y canciones, que es lo que a las infancias les gusta. El stencil es fácil de reproducir, es rápido, o sea, vos tenés una plantilla, obviamente que la creas vos, la cortás y generás una imagen, vos apoyás en la pared, que puede ser cartón o diferentes materiales, le das aerosol y es rápido, o sea, ¿qué significa esto? Nadie te ve, lo haces rápido y imprimís en la pared la imagen o el mensaje que vos querés mostrar. De hecho, se hace mucho también en las protestas y demás, que hay chicos con stencil. Justo para que no te agarren, salís corriendo y es algo rápido. La controversia de Banksy es que los mensajes que tiene son, ya te digo, políticos, disruptivos, disocia, o sea, es algo que se usa mucho en la publicidad, de disociar elementos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero los junta, genera un mensaje filosófico, político, de protesta, te deja pensando, es justamente para que quien lo vea diga, upa, yo normalizo todo lo que pasa en relación a las instituciones, a lo político, la pobreza, el consumo, y de repente esa imagen te deja pensando. Y bueno, él se hizo famoso a través del tiempo porque fue yendo de ciudad en ciudad y eligió lugares estratégicos para dejar, ya te digo, uno de estos mensajes. Y bueno, así se fue haciendo la fama. Y nadie lo conoce. Ale, ¿cómo es ser independiente en estos tiempos? Digo, ¿cuánto tiene que ver el género en eso? No sé si es algo que tenga que ver en sí, si está relacionado directamente con el estilo de música. Me parece que es más que nada responde a una manera de hacer las cosas que honestamente por el momento es la única manera que nosotros concebimos para llevar adelante la banda, porque todo lo que hacemos desde lo más chiquito hasta lo más grande pasa por nosotros, y me parece que es una realidad de todas las bandas y todo el under, tener que hacer todo, ¿no? Hoy son unos tiempos en los que, o sea, la industria discográfica que existió en algún momento no existe más. Hoy las cosas son distintas, y una de las cosas que sucede es que para conseguir estar en una representación de algún sello, de productoras y demás, ya tenés que estar posicionado en cierto lugar, porque si no esas ofertas no te llegan. Así que creo que la realidad del rock under es esa, es la autogestión, y es todo a pulmón siempre. Que quizás hay muchísimas bandas que en sus letras no hacen ni bajadas de línea, biología ni nada, sino por ahí hablan de cuestiones de la vida, de anécdotas y 10 millones de cosas. Creo que siempre está bueno que nos podamos ir reinventando, ¿no? Hubo unos años en los cuales el género estaba bastante, por decirlo de alguna manera, bastante planchado, en el cual parecía que se estaba quedando sin público. Y nosotros acá tenemos muchísima movida en Argentina, en lo que es Buenos Aires ni hablar, pero quizás es mucho más difícil para millones de bandas que hay en el interior, que se hacen siempre escuchar y demás, ¿no? Si bien pareciera que pasó la moda, realmente te puedo asegurar de que sigue habiendo muchísimo público, por suerte, para el género. ¿Por qué decidiste venir a la Argentina, Andrea? Bueno, empecé a bailar tango en 2009 y un año después se dio como una casualidad de empecé a cantar allá
Y después, bueno, seguí con ambas cosas y cada vez me gustaba más y tenía más ganas de hacerlo. Y entonces llegó un momento que me di cuenta de que era lo que más quería, ir a Buenos Aires y seguir desarrollando, porque llega un punto que allá lejos de Buenos Aires es difícil, quizás con el baile no tanto, pero con la música es muy difícil porque hay muy pocos músicos de tango, hay muy pocos profesores, cantantes afuera, así que bueno, por eso decidí venir acá. ¿Allá en Rumania se escucha el tango o no es algo que se escucha habitualmente? Sí, se escucha, incluso pocos saben que en Rumania y en muchos otros países de Europa hubo tango en la época interbélica, entre las dos guerras, y en Rumania era muy de moda, incluso se compusieron tangos originales rumanos con letra y música, obviamente en el estilo más europeo, pero se llamaban tangos. Tiene otra cosa, es diferente. El ambiente del folclore es familia, es amigos, es compartir. Yo tengo una hija de 13 años y tengo un bebé de 1 año y 8 meses, y cuando tenemos una peña vamos, va mi hija, va mi bebé, van mis padres, compartimos con la familia. Creo que eso tiene, ¿no? El ambiente del folclore, tiene toda esa magia que quizá otros no lo tienen.